Escuela de Teología Buenas Nuevas de Chile, Estudio de Génesis, clase 8. ¿Cómo están todos? El día de hoy vamos a estudiar la palabra de Dios, Génesis capítulo 3. Del versículo 9 voy a leer. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comeses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Hasta el versículo 14 he leído. El tiempo pasado nosotros hemos hablado sobre el pecado que había cometido Eva y Adán. En aquel entonces ellos, ¿con qué propósito querían comer el fruto de la ciencia del bien y del mal? Ellos exactamente querían comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, como lo que había dicho serpiente, como dice: cuando comes será abierto sus ojos y también serán como igual a Dios. También podrás saber sobre el bien y el mal. Tres cosas. Exactamente aceptando esta palabra, la vista de Eva exactamente son diferentes que antes. Por eso, como dice el versículo 6, así dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Significa que, de primero, antes de comer, Eva funcionaba en su corazón para tener codicia, ser como nuestro Dios. Porque teniendo esa codicia de ser como igual al Dios, ya se veía totalmente diferente ese árbol. Por fin comió este fruto y luego le entregó a Adán. Adán también, sin duda, estaba comiendo. Él exactamente escuchó la voz de Dios, por eso él tenía que preguntar al Señor, porque mirando el ambiente de su esposa Eva, mientras tanto que comía, todavía no se cayó, porque Adán pensaba que como la muerte, es decir, que como se desaparece o se pierde la vida. Pero por la vista de Adán, no podía distinguir antes de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal y después de comerlo, porque no hay diferencia nada. Solamente en el corazón, es decir, que en su espíritu llegó la separación de Dios. Esa es la muerte. Entonces, la muerte es decir que se separa del mundo de Dios. Por esa razón, segunda muerte es: tiene que participar en el lago de azufre que no se apaga eternamente. Se llama el infierno. Además, cuando comieron ese fruto, ellos se sentían que estaban desnudos y también tenían vergüenza. Además, ellos no tenían libertad para presentar ante presencia de Dios, por eso se escondieron. Dios sabía, desde que ellos comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal, por eso se acercó y le preguntó: ¿dónde estás tú, Adán? En aquel entonces no estaba preguntando dónde está su cuerpo, sino que dónde está su espíritu, su corazón. Porque anteriormente
estaba teniendo libertad para conversar con Dios. No tenía problema, nada de miedo a decir ante Dios. Pero después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, ya en su corazón se quedó algo miedo, no podía presentar ante Dios. Por eso estaba preguntando, ¿dónde estás tú? Y en aquel entonces él estaba respondiendo, como dice el versículo 10, y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En aquel entonces Dios estaba preguntando otra vez, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Significa que después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, estaba actuando, operando, trabajando, dominando algún espíritu maligno. Se llama el espíritu maligno. Otra palabra nosotros podemos llamar como Satanás. Satanás, desde que estaba obedeciendo a Adán y Eva y tenía derecho para dominar la vida del ser humano. Ya busquemos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, Nuevo Testamento, así sale. El versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Acá sale exactamente el funcionamiento de la obra de Satanás. Según esta palabra, está ubicada a Satanás como el príncipe de potestad de aire, es decir, que tiene gran poder para dominar a los pensamientos de todos los hombres del mundo. Además, en la Biblia no está apareciendo la voluntad de Satanás. ¿Por qué? Solamente aparece la voluntad de Dios, y es como santificación, justificación, perfección entre los seres humanos. Pero no está apareciendo la voluntad de Satanás, sino que sale la voluntad de la carne, la voluntad del deseo de la carne, el designio de pensamiento. Significa que Satanás tanto quiere que nosotros vivamos según nuestros pensamientos. Además, Satanás domina nuestros pensamientos. Por eso, la gente que está siendo como engañado en sí mismo por su pensamiento, pero no se nota que está engañando en su vida a través de Satanás. Por eso, nosotros tenemos que descubrir que lo que yo tengo, este pensamiento, no viene de Dios, sino que Satanás me puso. Por eso nosotros tenemos que tener este deseo para desechar nuestros propios pensamientos. Como dice, nuestro pensamiento dice que nosotros somos pecadores. Pero según la palabra de Dios, como dice, la palabra de Dios dice que Jesucristo murió por nuestros pecados. Por eso Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Por eso Dios nos llama como justos. Entonces, para unir nuestro corazón y el corazón de Dios, tiene que estar de acuerdo. Cuando Dios nos habla, ustedes son justos, en aquel entonces nosotros tenemos que aceptar. Sí, Señor, gracias. Usted me llama justo, entonces yo soy justo. ¿Con qué propósito Dios nos llama como justo? Jesucristo limpió todos nuestros pecados por su sangre. Nuestro Dios solamente confirma la sangre que había rociado en Él
propiciatorio. Eso es la tapa del arca de pacto de Jehová que está en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial. Por eso nosotros podemos ver esta palabra, ¿no? El versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hasta ahora está operando, está dominando, está funcionando en el corazón del ser humano. Cuando se derrumba del corazón del ser humano, cuando se encuentra su fracaso. Por eso el fracaso es muy bueno para pensar acerca de su identidad, acerca de su fracaso y también acerca de su vida. Porque después de ser derrumbado su corazón, quebrantado de corazón, busca al Señor. Es como igual que hijo pródigo que sale en San Lucas capítulo 15. Mientras tanto que él confiaba en sí mismo, él no quería quedarse en la casa de su padre. Aunque su padre tenía mucha capacidad, mucho poder, también como jornaleros de su padre tenía muchos alimentos. Pero él podía sentir que no es necesario quedarse en la casa de su padre, sino que él quería hacer un negocio, porque él confiaba en su capacidad, en su obra, en su pensamiento. Pero juntando dinero, y luego se fue de lejos, y no muchos días pasó, sino que no tenía nada de control de su vida, su corazón, malgastó. Y luego ya perdió todo lo que tenía, solamente ya se quedó en como hacienda de los cerdos para criar los cerdos. Imagínense, siendo judío, no puede aguantar criar los cerdos, porque los judíos odian a los cerdos. Por eso no come la carne de cerdo, etc., ¿no? Entonces su corazón ya bajó hacia el suelo y luego ya podía sentir que estoy muy afligido, fracasado. ¿Por qué yo estoy fracasado? Por abandonar a Dios, a mi Padre. En aquel entonces él se levantó su corazón para regresar a la casa de su Padre. Eso es como iniciativa de arrepentimiento. Es decir, que el ser humano, ya hasta que deseche su pensamiento, constantemente confía. Yo tengo que estudiar así, yo tengo que trabajar así, yo tengo que negociar así. Pero a veces se encuentra fracaso. Aunque preparaba toda la cosa, pero no sale. Por ejemplo, en este momento, ¿no? Por medio de coronavirus 19, está muy crisis. Entonces, toda la parte está paralizado. Entonces, mucha empresa se fracasa. También la empresa de avión se fracasa. Es muy difícil de aguantar porque teniendo como cuarentena uno de 1 mes, 2 meses, 3 meses, se lleva 3 meses que no trabaja nada. Entonces, ¿cómo aguanta la gente? Aunque preparaba todo exactamente, estaba coordinando, teniendo plan, ya hay ganancia cada mes, pero de repente se paró todo. A veces Dios nos permita este fracaso y dificultad. ¿Por qué? Para que sea quebrantado de nuestros corazones. Ya busquemos una palabra más. San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5 está saliendo esta palabra como bienaventurados. Ya, el versículo 3 voy a leer. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres espíritus.
los pobres en espíritus. Entonces, ¿qué significa? Existe como ricos, ricos en espíritu y también los pobres en espíritus. Existe. Es decir que como un corazón altivo, un corazón que tiene altanería, entonces siempre confía en sí mismo. No puede oír de otra persona. Tampoco puede oír la palabra de Dios, sino que sigue solamente según su pensamiento. Entonces, para creer en Dios, para creer en Jesucristo, sí o sí tiene que derrumbar su propio corazón. Es decir, que su propio espíritu debe ser quebrantado para que sea como pobre. Pobre, es decir, que ya no tiene nada. No tiene nada de obra ni justicia. En aquel entonces busca al Señor. Por esa razón, todos los que recibieron la salvación en la época de nuestro Señor Jesucristo eran personas que tenían pobres en espíritus. Es decir, que ellos tenían corazón muy humildes, quebrantado del espíritu. Ya el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué lloran? A veces la gente no sufre. Alguna persona tiene gran tarea de su vida. ¿Cómo yo puedo recibir la salvación siendo pecador? Porque comparando del juicio de Dios a través de la ley, a través del mandamiento, yo soy digno de ser entrado al infierno. Existe. En el mundo existe la gente que se siente como condenado, afligido por su pecado. Con corazón muy humilde busca al Señor. En aquel entonces Dios no rechaza, Dios busca. También acá dice el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesucristo lo mismo también, Él dijo que yo soy manso. Manso es decir que teniendo mansedumbre de su corazón, teniendo humildad. Obedecen ante el Señor. Ellos recibirán la tierra por heredad. Y luego el versículo 6, como dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Significa que acá sale hambre y sed, no de alimentación, sino de la justicia. Teniendo hambre de la justicia significa que solamente tiene maldad, tiene solamente pecado. Por ejemplo, cuando Jesucristo fue crucificado, a ambos lados, dos malhechores fueron crucificados juntamente con Jesucristo. Un malhechor estaba enfriando contra nuestro Señor Jesucristo. Decían que tú eres Salvador, entonces sálvate en ti mismo y luego sálvenos. Entonces, uno que estaba burlando contra nuestro Señor Jesucristo, aunque estaba muriéndose, aunque estaba recibiendo castigo justamente su obra que hizo gran maldad, pero teniendo orgullo de su corazón. Pero otro lado, un malhechor estaba exhortando a su compañero, mire, nosotros estamos recibiendo justamente el castigo de Dios, por eso nosotros estamos muriendo, pero Él nunca hizo maldad. ¿Quién puede reconocer eso? Jesucristo nunca hizo maldad. ¿Quién es que nunca había cometido? Solamente Jesucristo, que no tenía nada de pecado en su corazón. Por eso Él podía pedir al Señor, Señor, cuando venga su reino, recuérdate de mí. En aquel entonces Él estaba pidiendo su alma, porque
como está muriéndose, a punto de morir, rogando al Señor: Señor, por favor, recuérdese de mí cuando venga su reino. Es muy importante, ¿no? En aquel entonces Jesucristo, como decía, el día de hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Eso es la promesa de la salvación. Entonces, ¿quién podía recibir la salvación? Entre dos. Uno que enfriando contra nuestro Señor Jesucristo, estaba enalteciendo su corazón, aunque era pecador, que justamente estaba recibiendo castigo, pero nunca él podía buscar la justicia de Dios. Por eso acá dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿De qué justicia? La justicia de Dios. No tenía nada, por eso busca al Señor. Ya nosotros podemos volver, como dice Génesis capítulo 3. Acá sale en esta palabra, el versículo 11, como dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Dos cosas está preguntando, ¿no? Una es: ¿quién te enseñó? ¿Quién estaba enseñando? Ya después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, automáticamente transformó como esclavo de Satanás Adán y Eva. Por eso estaba hablando al lado de Adán, estaba hablando, ¿no? Tú estás desnudo, tiene vergüenza, ¿es cierto o no? Sí, Señor, me siento muy vergonzoso. Ya se escapó. Desde aquel tiempo estaba conversando en su pensamiento que puso Satanás. Hoy en día mucha gente estaba recibiendo este sentido. Un día alguien en la noche de repente estaba llegando alguna voz: ¿tú estás muy cansada? Sí. Acérquese a la ventana. Se acercó. Ya abra ventana. Ya abrió. Ya salte. Porque desde ahora será muy tranquila, descansa. Ella quería suicidarse porque estaba escuchando la voz. Esa voz muy suave, amable. Pero antes de destruir esa cosa, esa mujer estaba escuchando cerca de su amiga que había suicidado. Entonces, ¿por qué ella se suicidó? Creo que aceptó esa palabra, sentido mal. Significa que esa mujer que había recibido la salvación, antes de recibir la salvación, surgía ese sentido. Ya, ¿estás muy cansado? Sí. Acérquese a la ventana. Ya, abra, salte. Si hubiera tomado poco de licor, entonces iba a saltar, así dice. Ella, por fin, tuvo comunión con el siervo de Dios, Pastor Sobang, y luego escuchó el Evangelio. Ya hoy en día está congregando la iglesia de nosotros en Corea del Sur. Escuchando esta palabra, no solamente ella teniendo esta experiencia, sino que hay mucha gente que están conversando con la voz de Satanás, que está en sí mismo. Alguien estaba conversando con su pensamiento. Habla y él responde. Habla, responde. Además, alguno no puede dormir en la noche porque por su pensamiento ya inicia a conversar. ¿Cómo está? Estoy muy cansado. ¿Cómo se siente? Terrible. ¿Hasta cuándo quiere aguantar eso? No sé muy bien. La gente conversa constantemente. Por eso nosotros tenemos que tener esta fuerza para depender contra nuestro pensamiento, porque el pensamiento del ser humano viene de Satanás. Satanás domina, opera a los a los desobedientes ante el Señor. Ya,
Acá sale en esta palabra, como dice, ¿por qué comió el fruto que lo que yo mandé? En aquel entonces, ¿cómo respondió? El versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿no? De primero 12, y el hombre respondió la mujer, que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Este hombre Adán, ¿a quién echa culpabilidad de lo que había comido? Tú me diste, esta maldita. Al principio, ¿cómo estaba sintiendo? Ese es mi hueso y mi carne, y tomando esa mujer como su esposa, y luego ahora, ¿cómo dice? No, yo no quería comer, pero usted me dio esa mujer, ella me entregó este fruto. ¿A quién echa culpabilidad? A Dios. Eso es ser humano, ¿no? Siempre cuando comete y luego echa culpabilidad a otra persona, no acepta fácilmente condenación. Luego Dios le preguntó otra vez, ¿a quién? A la mujer. El versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces, la serpiente, ¿quién creó? Nuestro Dios. Si no hubiera creado esta serpiente, entonces nunca iba a comer. Y esta serpiente me engañó. Ya por eso yo comí. Entonces, ¿a quién echa culpabilidad? Otra vez a Dios. Pero no necesario preguntar a la serpiente. Directamente juzgó. Significa que Dios solamente quería descubrir maldad. Descubrir el origen de pecado. ¿De dónde venía ese engaño? De la boca de Eva, ¿cómo decía? La serpiente me engañó, así dice. ¿Ya descubrió exactamente o no? ¿Era como engaño o era la verdad? El día en que comerás el fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Pero Satanás, como dijo, no morirás. Significa que la palabra de Satanás no era verdad, sino que era mentira. El día de hoy hasta acá terminamos.